Buenos días y bienvenidos a todos al último webinar que vamos a hacer en el Departamento Jurídico Internacional sobre fiscalidad internacional. Me gustaría, antes de nada, recordar a nuestros asistentes que estén escuchando debidamente el sonido y que nos vean perfectamente, y si tienen cualquier problema, pues bueno, que nos lo hagan saber para que podamos realizar cualquier tipo de cambio o de ayuda en relación al webinar. Informaros también que, bueno, que al final del webinar tendremos, como siempre hacemos, un coloquio para que con los asistentes y con los ponentes podamos intercambiar cualquier duda que se nos haya quedado. Informaros también a todos que, dado la privacidad del webinar que vamos a tener el día de hoy, si cualquiera de las empresas quiere hacerse partícipe en el webinar, puede dar a on en su cámara web y puede compartir su vídeo con nosotros. Y bueno, yo sin más, como bien os he dicho, este es el último webinar que vamos a hacer antes de vacaciones sobre fiscalidad internacional. En concreto, vamos a hablar de las reglas por la tenencia de participaciones en sociedades extranjeras. Para esta jornada, que consideramos bastante interesante, contamos con la presencia de Urián Menéndez. Contamos, como en otras ocasiones anteriores, con la presencia del abogado don Miguel Pérez Campos, que nos va a comentar cuáles son los requisitos y cuáles son esas reglas de transparencia que deben tener las empresas cuando tienen participaciones en sociedades extranjeras. También para el presente webinar contamos con la asistencia del también abogado de Urián Menéndez, Santiago Tórtola García, quien también nos hará partícipe de sus conocimientos en dicho webinar. Y yo, sin más, agradecer a todos y a cada uno de vosotros que estéis aquí con nosotros, que Cámara Valencia presta asesoramiento continuo en diversas materias y bueno, que estéis ahí con nosotros hasta el final, dadas las fechas. Y bueno, os hacemos también partícipes por si queréis intervenir en la jornada, que para eso estamos. Yo, sin más, voy a dar paso a Miguel para que Miguel pueda encender su webcam y pueda compartir la... Perfecto, Miguel. Fenomenal. Pues nada, muchísimas gracias, Sandra, por la introducción y por volvernos a invitar a colaborar con vosotros en este webinar. Como decías, efectivamente, pues vamos a hablar de las reglas de transparencia fiscal internacional que ahora introduciremos y que desde nuestro punto de vista pues son una cuestión importante dentro de la fiscalidad internacional, pero que quizá está un poco más desconocida, ¿no? Entonces, pues bueno, el objetivo es pues que los participantes pues se vayan de aquí con unas reglas básicas y que estén para que les pueda, en su día a día, que les pueda ayudar un poco, ¿no? A identificar si puede haber o no un problema en este sentido. Si os parece, a ver, voy a intentar compartir la pantalla. Se ve bien, ¿no? Se ve vale. Muy bien. Perfecto. Fenomenal. Pues nada, pues de nuevo reiterar el agradecimiento y si os parece, pues comenzamos. Un poco, o sea, el objetivo de la ponencia, como decía, al final es que dentro de la fiscalidad internacional, pues en muchas ocasiones quizá las reglas de transparencia fiscal internacional pasan desapercibidas, sobre todo yo creo que para personas físicas y a lo mejor para pequeñas y medianas empresas que tienen participaciones en el extranjero, quizá no son conscientes de que existen estas reglas que, como veremos, son un poco reglas antielusión, que lo que pretenden es evitar pues eso, situaciones de planificación fiscal agresiva. Y, en ocasiones, aunque no estemos ahí, no seamos conscientes de que estamos dentro del ámbito de aplicación, pues quizás a alguna nos ha pasado que pues, clientes han venido
al despacho y cuando hemos analizado sus estructuras, pues les hemos puesto a manifiesto que existían estas reglas y no eran conscientes, o sea, sin querer, sin realmente estar buscando realizar una planificación fiscal agresiva, pues se encontraban dentro del ámbito de aplicación de estas normas. Entonces, bueno, la ponencia la hemos estructurado en 4 partes, ¿no? Pues, hacer una breve introducción de cuál es el origen de estas reglas de transparencia fiscal internacional. Después le daré la palabra a mi compañero Santiago, que como decía también como decía Sandra, pues también es abogado en el departamento tributario aquí en UDIA. Y después, bueno, retomaré ya la palabra para explicar un poco cuál es cómo tributan los socios a los que apliquen estas reglas en España, tanto personas físicas como personas jurídicas. Y finalmente, pues bueno, hemos preparado una serie de casos prácticos muy sencillos, pero un poco para afianzar los conocimientos, ¿no? Un poco lo que queremos transmitiros para que con ideas muy sencillas intentar que hayan quedado claras y por supuesto, pues a partir de ahí pues se puede generar el debate y podemos ir más allá si alguno tiene alguna duda adicional. Entonces, por contextualizar un poco lo que es la transparencia fiscal internacional, o sea, al final estas son reglas que existen a nivel internacional en bueno, casi todos los países de la OCDE y además están aceptadas, o sea que son reglas que son plenamente compatibles con los tratados firmados entre los diferentes países para evitar la doble imposición. Entonces, aquí estas reglas surgieron en el contexto de tratar de evitar que se interpusieran sociedades en territorios de nula o baja tributación para evitar gravar determinadas rentas en España. Porque, claro, al final aquí lo que se pretendía, o sea, puede resultar tentador para un contribuyente, residente, tanto persona física como persona jurídica en España, pues puede resultar tentador decir, tengo una serie de capitales que a mi disposición, que los tengo trabajando no en una actividad económica, porque al final lo que veremos es que estas reglas van destinadas a lo que se llaman rentas pasivas. Pero bueno, tengo esa serie de capitales que no tengo destinados a una actividad económica y los tengo, pues no sé, invertidos o he dado préstamos y percibo intereses o tengo inmuebles en alquiler sin que yo constituya una actividad económica. Entonces, pues sería tentador decir, oye, pues estos capitales en lugar de tenerlos como persona física o dentro de la sociedad española, pues los desplazo a una sociedad en un país en el que el tipo impositivo pues sea más bajo que en España o cercano a cero, y con eso pues intento que pues como sé que no necesito ese dinero ni a corto ni a medio plazo, pues lo tengo trabajando para mí sin que se genere una tributación en España, ni tampoco en el país donde está localizado, o a lo mejor una tributación muy bajita, pues, y con eso, pues bueno, ya cuando lo necesite, ya me distribuiré los dividendos o venderé la participación en esta sociedad que he montado en el extranjero y con eso, pues, ya en ese momento, pues, pagaré los impuestos que correspondan en España. Pues bueno, evidentemente, pues, esto puede ser, pues, es lícito y puede ser una idea que se nos ocurra, pero claro, las economías, o sea, los diferentes países se dieron cuenta de que de que esta opción existía y de que pues, se podía estar implementando por determinados contribuyentes y se inventaron estas reglas o sea, crearon estas reglas de transparencia fiscal. Entonces aquí lo que se venía es, oye, si vas a hacer esto, realmente no hay ninguna motivación para que tú realices esto más allá de evitar pagar impuestos en el momento presente y diferirlos al futuro, que podrán llegar o no podrán llegar para el país de residencia. Entonces, con esto en mente, los países dijeron, bueno, vamos a establecer esta serie de reglas
que obliguen a los contribuyentes a imputarse las rentas que se vayan generando a medida que se van generando. Es decir, oye, si quieres tener si quieres tener la... Uy, perdonad porque se estaba yendo la presentación. No pasa nada. ¿Se va a Sí, todos? aparece y desaparece. Vale, a ver, un segundo. Voy a volver a darle... Ahí. Vale, no sé lo que pasaba. Bueno, pues decíamos eso, ¿no? Que existiendo esa tentación, ¿no? Por parte de los contribuyentes, pues al final los estados dijeron, bueno, es lícito que montes tu sociedad en el extranjero, pero esto es una planificación fiscal que nos parece agresiva y al final lo que se está haciendo, o sea, no hay ninguna otra motivación para hacer esto que evitar pagar impuestos en el momento presente en España. Entonces, con esto en mente, se crearon esta serie de reglas que lo que hacen es obligar a ese contribuyente que ha realizado ese desplazamiento de rentas al extranjero a imputarse en su base imponible del impuesto sobre la renta de las personas físicas o del impuesto sobre sociedades esas rentas positivas a medida que se van generando. Además, como decía, esto y después lo veremos, pero como decía, al final esto es compatible con los convenios de doble imposición y también se prevé que estas reglas, pues bueno, se van imputando a medida que se van generando, pero por supuesto se establecen mecanismos para evitar que se genere doble imposición. Entonces, para que tengamos, o sea, como idea básica, esto es un poco el funcionamiento, ¿no?, de la transparencia fiscal. Y es muy importante tener en cuenta que ahora Santiago nos las describirá, pero que esto afecta a rentas pasivas. Es decir, si yo es lo que me voy es fuera a montar una sociedad para llevar a cabo una actividad económica, por supuesto, pues esto estará dentro, no habrá imputación ahí de las rentas. Yo por supuesto, pues puedo desarrollar la actividad económica en el extranjero y pagar los impuestos que sean allí, distribuir dividendos cuando lo considere oportuno, porque no se persigue, la transparencia fiscal internacional no persigue la imputación directa de todas las rentas obtenidas en el extranjero, sino únicamente las rentas pasivas. Pues nos las dirá Santiago, pero por ejemplo, pues intereses, cánones, dividendos en algunas circunstancias, etcétera. Y para que veamos también, para contextualizar la importancia que están teniendo estas reglas de transparencia fiscal internacional, no sé si estáis familiarizados con el proyecto BEPS, que bueno, ya es algo que lleva varios años en funcionamiento, pero se creó una acción específica, que es la acción 3, que lo que busca es que las economías, los miembros de la OCDE que adopten estas directrices de BEPS, potencien o refuercen sus normas de transparencia fiscal internacional para que sean eficaces. En inglés es lo que se conoce como que quizá os suene el concepto CFC Rules, ¿no? Control Foreign Company Rules. Y básicamente son, pues eso, desarrollar. En España la verdad es que las normas de transparencia fiscal internacional están bastante desarrolladas y se van a ir desarrollando todavía más con la ley de medidas de prevención del fraude fiscal, que está ya, pues bueno, a punto pues, de ser aprobada. Entonces, esto un poco por contextualizar. Y ahora, por dar las pinceladas básicas, o sea, ¿qué es la transparencia fiscal internacional? Esta, como decíamos, es un régimen que trata de evitar la localización de capitales en entidades domiciliadas en jurisdicciones de baja tributación. Evita limitar los efectos de la interposición de entidades instrumentales entre la fuente de la renta y el titular último. O sea, al final es lo que decíamos, es una medida antidiferimiento. Lo que pretende es que cuando se obtenga la renta, pues quede grabada en España. Al final no es más que extender, o sea, una aplicación práctica del principio de tributación por la renta mundial. Todos sabéis que el IRPF, como impuestos sobre sociedades, los residentes en España pues tributan por toda su renta mundial. Si se permitiese esta deslocalización de rentas y este diferimiento, se estaría quebrando, ¿no?, con este principio de tributación por renta mundial. Pues con esto lo que se hace es aplicar y extender este principio básico.
Después, bueno, esto es un poco lo mismo, ¿no? O sea, al final el objetivo de la transparencia fiscal internacional es evitar que se deslocalicen rentas pasivas, que es importante, hacia territorios donde la tributación pues, sea más beneficiosa o sea más privilegiada. Y como último punto, que a mí sí me parece muy importante porque en ocasiones pues, nos hemos encontrado en la práctica como decía un poco al principio, ¿no? que sin ser conscientes de ello, pues podemos estar o estar dentro del ámbito de aplicación de la transparencia fiscal internacional. Por ejemplo, cuando tengamos entidades productivas, imaginémonos que hemos constituido una filial pues, en un país, no sé, en cualquier lugar del mundo y es una entidad que efectivamente que desarrolla una actividad económica, que tiene todo el sentido económico que la tengamos constituida y que en ningún momento nosotros la constituimos con ningún ánimo de diferir ni de evitar la tributación de ninguna renta. Sin embargo, pues bueno, esa entidad pues ha ido bien y también nos ha ido bien el negocio en España y no ha sido necesario que distribuya beneficios. Pues bueno, aquí cuando superemos un determinado porcentaje, que nos explicará Santiago, podemos caer dentro de las reglas de transparencia fiscal internacional. Y esto quizás es lo más peligroso, ¿no? O sea, porque yo creo que cuando tú constituyes una sociedad en el extranjero para evitar pagar impuestos y tal, ya te imaginas bueno, que a lo mejor algo tienes que tener en cuenta. Pero esto sí que cuando tú no estás pensando en evitar ningún tipo de tributación ni en diferir ningún tipo de tributación, pues quizá no lo tienes en cuenta y es ahí cuando se generan estos problemas en el sentido de que, oye, pues si gracias a Dios nos ha ido bien la actividad en el extranjero, nosotros no hemos repartido esos dividendos a la matriz en España y los hemos invertido, pues yo que sé, hemos comprado inmuebles en el país para alquilarlos o hemos aprovechado que teníamos esos beneficios extra para otorgar préstamos a otras entidades y tal, pues ahí en esos casos sí que se puede generar esta circunstancia de que de manera sobrevenida nos veamos abocados a aplicar las reglas de transparencia internacional. Por eso es bueno eh, aunque no tengamos en mente todos los requisitos, saber que existen y un poco el objetivo de la ponencia era ese, pues saber que existen, saber por dónde van un poco los tiros, ¿no? Y para que, oye, que en algún momento pues nos salten las alarmas si de alguna forma entendemos que podríamos estar cayendo dentro de este mecanismo. Entonces, esto ahora le cedo la palabra a mi compañero Santiago para que nos explique un poco cuál es el ámbito de aplicación de estas reglas. Muchas gracias, Miguel, por la presentación. Como bien dices, a continuación os señalaré los requisitos que efectivamente deben cumplirse para que las reglas de transparencia resulten de aplicación. Sí, el régimen de transparencia es de aplicación tanto a personas físicas sujetas al IRPF como a entidades sujetas al impuesto sobre sociedades. Tanto en la ley del IRPF como en la del IS se prevén sendos artículos muy similares, ¿vale? Que tratan de cubrir este aspecto. Así, tanto las personas como las entidades sujetas al IS que obtengan rentas a través de entidades de no residentes deberán aplicar la transparencia cuando se cumplan los siguientes requisitos. Así brevemente, aunque luego los analizaremos con detalle, será: 1, que la renta esté considerada como transparentable. Como veremos más adelante, en general se trata de rentas no derivadas de actividades empresariales, las rentas pasivas que vamos comentando. 2, que el grado de tributación no supere el umbral mínimo exigido. 3, que se cumpla el requisito del control, es decir, que el residente en España tenga un control relevante de la entidad no residente. Y cuarto, depende de algunos caracteres también de la entidad no residente. Así que la entidad no residente no resida en un Estado miembro de la Unión Europea, que la entidad no residente, aunque sea residente en un Estado miembro de la Unión Europea, pero no acredite que su constitución y operativa en este Estado miembro de la Unión Europea responde a motivos económicos válidos y realiza actividades económicas, y por también entidades no residentes
que no se traten de instituciones de inversión colectiva reguladas por la directiva UCITS y no estén constituidas en un estado y domiciliadas en algún estado miembro de la Unión Europea. Y también habrá que tenerlo en cuenta para entidades no residentes que no cuenten con medios personales ni materiales. Entrando ya en detalle sobre las rentas transparentables, hay que tener en cuenta que, aunque algunas de ellas se consideren dentro del IRPF como rentas del ahorro, bajo transparencia, estas rentas tributarán siempre en la base general, al tipo marginal. Y esto es muy importante en Valencia, ya que el tipo marginal es del 54%. Lo que ocurre claramente es que se trata de una desnaturalización de las rentas. Nos estamos llevando de la base del ahorro a la base general. La base de ahorro, un marginal hasta el 26% y a la base general en Valencia hasta el 54%, lo cual es una diferencia de tipos muy notable. Muy bien. En concreto, las rentas transparentables serán las siguientes. Rentas de inmuebles. En las rentas de inmuebles se incluyen las rentas derivadas de capital inmobiliario, esto es, rentas procedentes de titularidad de bienes inmuebles rústicos o urbanos y también de derechos reales que recaigan sobre los mismos, por ejemplo, un derecho de uso o un usufructo. Por el contrario, no son objeto de transparencia las rentas procedentes de inmuebles afectos a una actividad económica. El supuesto de que tenemos una nave con una fábrica en la que está produciendo ahí, claro, ahí no tenemos que transparentar ninguna renta. O también inmuebles que están cedidos en uso a entidades no residentes, pero que estas entidades pertenezcan al grupo de la entidad no residente. Y claro, por supuesto que también estén afectos a una actividad económica. También tendremos que tener en cuenta en la transparencia, que se trata de una renta transparentable, los rendimientos del capital mobiliario, básicamente dividendos e intereses. No obstante, hay algunas excepciones. Entre otros, no se tendrán en cuenta como una renta transparentable los siguientes rendimientos del capital mobiliario. Los que sean procedentes, por ejemplo, de activos financieros tenidos para dar cumplimiento a obligaciones legales y reglamentarias originadas por el ejercicio de actividades económicas. Por ejemplo, pensemos en una entidad de capital riesgo que por la regulación necesita cumplir con un porcentaje mínimo de participaciones o de un tipo de inversiones. También se excluyen del concepto de renta transparentable los derechos de créditos derivados del desarrollo de actividades económicas. Es decir, estamos aquí hablando de los créditos comerciales. En este punto de los rendimientos de capital mobiliario, ya sea por viviendas o especialmente intereses, es especialmente problemático el exceso de tesorería. Imaginad que tenemos picos de tesorería que vamos acumulando, picos de tesorería generados, por supuesto, por la actividad empresarial y que, pues al final, como son picos de tesorería, se depositan en el banco y generan unos intereses. Pues bien, en principio, si los intereses son reducidos, como veremos, no nos deberían dejar ningún problema, pero si este importe ya es un poco más relevante, sí que debemos tener en cuenta a los efectos de aplicar la transparencia. También, entre las rentas transparentables se incluyen las rentas procedentes de operaciones de capitalización y de seguros. También tendremos que tener en cuenta las rentas procedentes de la propiedad industrial intelectual, asistencia técnica, bienes muebles, derechos de imagen, arrendamiento o subarrendamiento de negocios o minas. Básicamente, en esta categoría de rentas transparentables estaríamos hablando de cánones y royalties. También debemos tener en cuenta rentas procedentes de determinadas actividades económicas, como son las actividades crediticias, financieras, aseguradoras y de prestación de servicios en determinadas circunstancias. También se deben tener en cuenta plusvalías generadas por la transmisión de inmuebles o participaciones, etcétera, y las rentas generadas por instrumentos financieros derivados. Dicho lo anterior, no todas estas rentas inmobiliarias, mobiliarias y procedentes de plusvalías son transparentables. No se incluyen entre las rentas transparentables aquellas de menor relevancia. Así, cuando la suma de los importes de las rentas transparentables no supere el 15% de la renta total de la entidad no residente, no deberán tenerse en cuenta como transparentables.
No obstante, recalco que las rentas procedentes de actividades crediticias, financieras, aseguradoras y de prestación de servicios se imputan en todo caso, independientemente de que no superen este umbral del 15%. Esta exclusión básicamente lo que hace es contemplar un supuesto en el que las rentas pasivas obtenidas por la no residente tienen poco peso relativo en relación con la actividad que desarrolla la actividad de la entidad no residente. En todo caso, es importante tener en cuenta que el importe de las rentas a imputar nunca puede superar el importe de la renta total de la entidad no residente, es decir, que opera como doble límite. Además de lo anterior, no se incluyen en la base imponible del residente en España los impuestos de naturaleza similar al IS, al impuesto sobre sociedades, que efectivamente haya satisfecho la entidad no residente por la parte de la renta a transparentar. Es decir, si he obtenido 1.000 de dividendos y he tenido que pagar 200 por el IS en el país extranjero, no me tengo que transparentar los 1.000 obtenidos, sino transparentaré los 1.000 menos los 200 que he pagado en el país de origen por los impuestos. Entonces tendré que transparentar a España solo 800. Tampoco se integran en la base imponible del residente en España, es decir, no se transparentan los dividendos o las participaciones en beneficios en la parte que corresponda a renta que ya haya sido transparentada y que ya haya sido incluida, por tanto, en la base imponible del residente en España. En el caso de que estemos distribuyendo reservas, es importante identificar en el acuerdo social qué reservas están distribuyendo, si generadas en un primer lugar o generadas con anterioridad, dado que se presume, salvo que se acuerde algo diferente, que se han aplicado las últimas reservas dotadas. Básicamente, esta norma lo que trata de hacer es evitar un supuesto de doble imposición. Pero ojo, lo que sí hay que tener en cuenta aquí es que hay que llevar un seguimiento adecuado de lo que ya se ha transparentado y de lo que ya se ha tributado por ello para poder estar en disposición de justificar que, oye, por esto ya he tributado, o sea que lo que me estás repartiendo ahora no está sujeto precisamente por aplicación de esta regla. Y finalmente, entre las exclusiones, aunque es muy relevante, tampoco son transparentables las rentas obtenidas por la entidad no residente en cuanto se deriven de entidades en las que su participación directa o indirecta sea de al menos el 5% del capital, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos. 1. Que la entidad no residente dirige y gestione la participación y cuente con la correspondiente estructura para ello. 2. Que se trate de valores que la entidad no residente ha tenido durante un plazo mínimo de un año, que estamos un poco igual que con el requisito del 21 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Y 3, que la entidad participada no tenga como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o mobiliario. Para ver esta norma, el cumplimiento de esta norma, nos tendremos que remitir al artículo 4.8 de la Ley del Impuesto de Patrimonio. Claramente, lo que esta regla trata de evitar es la tributación o la transparentación de las empresariales procedentes de una filial de segundo nivel. No obstante, como bien señaló en el símbolo este de peligro, el proyecto de ley de medidas contra el fraude fiscal elimina esta última exclusión. Este cambio, claramente, y unido a la modificación de la exención por dividendos contenida en el artículo 21 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades, obliga y muy seriamente a revisar las estructuras de inversión internacional en las que se articulan a través de holdings extranjeras. Cerrado este punto, pasaríamos ahora al requisito de control. Este requisito es mucho más sencillo que el anterior, no tiene una enumeración tan larga de requisitos, así que vamos a ello. ¿Sí? El control, como tal,
debe ser ejercido en la sociedad no residente por el contribuyente. Y esto se entiende del siguiente modo. El control ejercido en la sociedad debe ser tal o debe consistir en una participación igual o superior al 50% en el capital, fondos propios, resultados o derechos de voto de la entidad no residente. Es importante tener en cuenta que la participación, el 50% o superior, se debe determinar a la fecha de cierre del ejercicio social de la entidad no residente. Asimismo, es muy importante tener en cuenta que el control puede ser ejercido tanto por el contribuyente a solas como en conjunto con otras personas físicas o jurídicas. Estas otras serán entidades vinculadas según la ley del IS. Es requisito necesario la existencia de un grupo integrado por entidades y personas vinculadas entre sí, siendo indiferente, esto sí que es importante, la residencia de entidades y de personas que formen ese grupo. Y luego, esto, aunque solo se aplica a personas físicas, también se tendrá que tener en cuenta el control cuando están unidas las personas por vínculos de parentesco, incluido el cónyuge, en línea directa o colateral, consanguínea o por afinidad, hasta el segundo grado inclusive. Cuando respecto de la entidad no residente existan accionistas con y sin derecho de voto, esto puede ser importante en algunos tipos de entidades no residentes, no tan asimiladas a las sociedades limitadas o anónimas españolas, como por ejemplo fundaciones y cosas de este estilo, que cumplan los requisitos de control, todos ellos, ya sea con o sin derecho a voto, con independencia de los derechos políticos de su participación, habrán de incluir en su base imponible la renta positiva de la entidad no residente, en la proporción oportuna. En cuanto al requisito de tributación, este se configura como un umbral mínimo. Es decir, si se supera el umbral mínimo, no aplica la transparencia. De este modo, se deberán incluir en la base imponible española aquellas rentas obtenidas por una sociedad o una entidad no residente en el importe satisfecho por la entidad no residente, por razón de cualquier gravamen de naturaleza idéntica o análoga al IS español, por supuesto, que sea inferior al 75% del que habría correspondido de acuerdo con las normas del IS. Esto es, teniendo en cuenta que el 25% es el tipo del IS español, el umbral de tributación extranjero es del 18,75%. Si, en consecuencia, tributo por encima del 18,75% en el extranjero, estoy fuera del ámbito de aplicación de transparencia. Si estoy por debajo, entonces es cuando me tengo que analizar el resto de requisitos. Ya me gustaría comentaros una pequeña especialidad en cuanto a qué se debe entender por el importe satisfecho por un impuesto. Así, por impuesto satisfecho se debe entender la totalidad de impuestos pagados por la entidad no residente, por la obtención de rentas en calidad de sujeto pasivo, cualquiera que sea el estado en el que hubiera sido grabado. Esto es importante en el caso en el que tenemos cuota de ingresar en el propio estado y adicionalmente la entidad no residente haya soportado retenciones. Por ejemplo, la entidad no residente recibe un dividendo, este dividendo ha soportado una retención en el estado de la fuente y a su vez tributa en la base imponible del estado receptor, con lo cual deberíamos sumar tanto el impuesto que paga la entidad no residente por recibir el dividendo más la retención. Y ya para analizar el último requisito es en el ámbito de la Unión Europea, ya que se invierte esto es muy importante, dado que se invierte en cierta medida la presunción de imputación de rentas. Como ya podéis imaginar, la regla general es la imputación de rentas. Sin embargo, en el ámbito de la Unión Europea, la regla general será la no imputación. De este modo, la transparencia no es aplicable cuando una entidad no residente resida en algún Estado miembro de la Unión Europea. Ahora bien, es importante que el contribuyente acredite que la constitución y la operativa de esta no residente
en un Estado miembro de la Unión Europea responde a motivos económicos válidos y que además realiza actividades económicas. O por otro lado, que se trate de una institución de inversión colectiva regulada por la directiva UCITS que esté domiciliada en un Estado miembro de la Unión Europea. Es decir, aquí está pensando sobre todo en aquellos residentes en España que tengan fondos de inversión o SICAVs, por ejemplo, en Luxemburgo y cumplan, por ejemplo, con el requisito de la directiva UCITS o por motivos económicos válidos estén operando en otro Estado. Ahora bien, sí que es importante porque una medida que trae el proyecto de ley de medidas contra el fraude fiscal, que extiende la exclusión de esta norma más benigna también a los estados que formen parte del acuerdo del espacio económico europeo. Y además también va a eliminar el requisito de prueba de los motivos económicos válidos. Es decir, una vez se apruebe el proyecto de ley, no solo va a estar la Unión Europea dentro de esta ley beneficiosa o norma exclusión, sino que también se va a incorporar los estados del espacio económico europeo. Y finalmente, para concluir este apartado, sí que me gustaría comentaros un supuesto especial, que se trata de las sociedades no residentes, pero que no tienen medios ni humanos ni materiales. En estos casos, los contribuyentes han de imputar la renta total, no solo las transparentables o pasivas, no, la renta total, obtenida por la entidad no residente, incluso aunque la actividad sea empresarial, tenga carácter recurrente, etcétera. Se trata de una presunción. La aplicación de esta regla general, por supuesto, prevalece sobre la regla general. Por lo tanto, no se imputan, como decía, solo las rentas pasivas, sino que se imputan la totalidad de rentas, aunque no se consideren pasivas. No obstante, sí que es cierto que existe una excepción en el caso de los dividendos, participaciones en beneficios y rentas derivadas de la plusvalía de la transmisión de participaciones, dado que resulta de aplicación la exención comentada antes, que comentaba antes de los dividendos obtenidos de participaciones en las que el no residente tenía una participación superior al 5%. Dicho esto, probablemente esta excepción, como bien marcó en la señal de peligro, no, probablemente sea de aplicación durante poco tiempo, ya que el proyecto de medidas contra el fraude fiscal parece que va a salir adelante y propone eliminar esta excepción. En conclusión, resulta muy importante estar en disposición de poder probar que la constitución de la sociedad no residente y su operativa responde a motivos económicos válidos y que además se dispone de los suficientes medios materiales y humanos para realizar esta actividad. Se tiene que probar que hay sustancia, sea casuístico, por supuesto, y no hay unas reglas generales ni fijas ni válidas que estén aprobadas por la agencia tributaria, sino que depende de la actividad caso por caso de cada sociedad. Y finalmente me gustaría acabar este apartado planteando dos cuestiones, ¿no? Y es, ¿qué ocurre si los medios materiales y humanos son subcontratados? La entidad no residente no los tiene, sino que los ha subcontratado. En principio, la respuesta es que no se admitiría esta subcontratación, salvo que la subcontratista sea una entidad del grupo, de la entidad no residente. Otra cuestión que me gustaría plantear es relativa a sociedades holding. Una sociedad holding, ¿qué medios materiales y humanos necesita? Pues bien, aunque este tema siempre va a generar conflicto y va a ser muy complicado, sobre todo por un tema de prueba, podría tratar de defenderse que la entidad no residente cuenta con sustancia si, por ejemplo, existe un órgano de administración dedicado a la dirección y a la gestión de las participaciones que tenga la sociedad holding. Pues bien, con esto finalizaríamos esta sección relativa a las condiciones para aplicar la transparencia y mi compañero Miguel rematará la presentación explicando los efectos fiscales que tiene la aplicación de la transparencia fiscal en los socios, ya sea
personas físicas como jurídicas, a los efectos del IRPF o del impuesto sobre sociedades. Muy bien. Gracias, Santiago. Adelante, Miguel. Pues muchas gracias, Santiago. Nada, yo ahora yo creo que con lo que nos ha dicho Santiago tenemos un poco claro, ¿no? Cuáles son estos 4 requisitos que se deben cumplir o que debemos tener en cuenta para valorar si efectivamente tenemos que aplicar las reglas de transparencia fiscal internacional o no, tanto si somos una persona física como si somos una persona jurídica. Y ahora esta última parte de la ponencia simplemente es ver un poco. Imaginemos que llegamos a la conclusión de que efectivamente, vale, tengo que aplicar estas reglas de transparencia fiscal internacional. ¿Cómo lo haría? ¿No? ¿Cómo transparenta? ¿Cómo me imputo yo la renta tanto como persona física como persona jurídica? Como ha dicho Santiago, sí que un matiz importante aquí es que en el caso de las personas físicas, pues las rentas que nos imputemos irán a la base imponible general, ¿vale? Entonces ahí todo lo que digamos aquí, pues tengamos en cuenta que lo vamos a tener que se hace como una especie de conversión. Entonces, para que tengamos en mente. Entonces, en principio, ¿cuál es el importe de la renta integral? El importe de la renta integral será, partiremos, ¿no? Tendremos que determinar cuáles son las rentas transparentables de acuerdo con el listado, ¿no? que nos ha comentado Santiago. Entonces, y una vez tengamos claro cuál es esa renta integral, esa renta transparentable que tenemos que incluir en la base imponible, tanto del IRPF como del IS, lo que hacemos es aplicar los principios y criterios tanto para ambos impuestos los que establecen en la ley del impuesto sobre sociedades, es decir, que si ante la duda de cuantificación, de devengo, etcétera, pues tendremos que aplicar la normativa española sobre sociedades. Después, una cosa que es evidente, pero a veces en la práctica pues genera problemas, era el tipo de cambio que hay que aplicar para transformar esa renta. Pues si tenemos una renta en dólares, en cualquier otra moneda, el tipo de cambio que aplicamos no es el del día en el que se obtenga la renta, del día en que nos pague los intereses, sino el tipo de cambio, para facilitarlo un poco, pues se establece que el tipo de cambio aplicable es el del cierre del ejercicio social de la entidad no residente. Después, aunque esto lo ponemos detrás, pero sí que es cierto que, quizá tiene más sentido aquí, es que el ejercicio social de la entidad no residente no puede exceder de 12 meses por normativa española. Entonces, en caso de que exceda, pues bueno, tendremos que partirlo de alguna forma, pero no pueden ser ejercicios sociales de más de 12 meses. Un poco aquí lo que se evitaba era, pues, en jurisdicciones donde tengamos mayor flexibilidad, pues que no se vaya cambiando el ejercicio social con el objeto de no llegar nunca a imputar una determinada renta pasiva obtenida. Entonces, ahí sí que es una norma fijada, entonces es 12 meses y el tipo de cambio que aplicamos es el de cierre del ejercicio social en que nos encontremos. Después, la imputación, hay un límite relevante en cuanto a la imputación de las rentas transparentables, que es el importe total de la renta obtenida por entidad no residente. Es decir, aquí podemos encontrarnos con 2 circunstancias. En primer lugar, si tenemos rentas transparentables positivas y negativas, pues bueno, estas se compensarán, ¿no? Entonces, imputaremos la diferencia. Y también, a su vez, que tengamos en cuenta que en caso de que la renta transparentable pues, se compense con otras rentas de la entidad no residente, el límite que tendremos será el del resultado obtenido por la entidad no residente en ese ejercicio. Un poco así a grandes rasgos para que lo tengamos en cuenta. En cuarto lugar, lo adelantaba Santiago, pero por cerrarlo, tenemos que tener en cuenta que la imputación se hará en la proporción de la participación que tengamos en la entidad no residente. Sabemos que la participación tiene que ser superior al 50% a nivel de grupo, pero imaginemos, pues a nivel de grupo participamos en más del 50% y una sociedad participa en un 10, otra en un 10, otra en un 30%, pues, y otra en un 5%, pues cada una se imputará pues, en función de su porcentaje de
de participación. Y el porcentaje de participación, al igual que el tipo de cambio, se mide a la fecha de cierre del ejercicio social. Si, como al final las reglas de transparencia fiscal están pensadas pues eso, a nivel internacional y con muchas, se pueden dar pues, por muchas circunstancias diversas, la imputación se tiene que hacer basado en la participación en los resultados, pero si esta no está definida, por lo que sea, por el tipo de social que tenga la entidad no residente y tal, tendremos que tener en cuenta que la imputación se tiene que hacer pues, en proporción al capital, a participación en el capital, en los fondos propios o los derechos de voto. Esta relatividad es importante cuando nos enfrentamos con contribuyentes que cambian su residencia, y ha pasado, ¿no? Que cambian su residencia de países anglosajones a España, donde tienen pues quizá entidades un poco distintas, ¿no? Con las que a lo mejor pues el derecho mercantil pues en las jurisdicciones continentales pues es un poco más similar, pero cuando nos movemos a jurisdicciones anglosajonas pues sí que a veces sucede que el tipo de entidad que se constituye en dichos países, al no estar, digamos, 100% homogenizada o no tener equivalentes en España, pues sí que tenemos que acudir a estas reglas, digamos, subsidiarias. Y después, también por último, deciros que bueno, que al final, como ya anticipábamos, ¿no? La transparencia fiscal internacional está plenamente aceptada en el marco de la OCDE y de los convenios para evitar la doble imposición, por lo tanto, aquí también podremos aplicar la deducción por doble imposición, es decir, si hay matices perdón, para las personas físicas hay determinados matices, entonces ahí un poco con cuidado, pero para las sociedades sí que apliquemos un poco la regla general, ¿no? De si yo me tengo que imputar una determinada renta en mi base imponible del impuesto sobre sociedades y esa determinada renta ha pagado impuestos en el extranjero, pocos, porque si no, no me lo tendría que imputar, pero algo ha pagado, pues bueno, esos impuestos serán deducibles con las reglas generales, es decir, que no supere la cantidad a pagar en España, que hayan sido efectivamente satisfechas, etcétera. Pero bueno, un poco para que tengamos en cuenta que estos importes pues son de alguna forma recuperables, ¿no? Por el contribuyente español. Después, también un tema muy interesante que se plantea también en muchas ocasiones es, vale, ¿qué sucede si yo tengo una entidad extranjera? Quizás estoy más en el segundo caso, ¿no? En el de la he constituido, o sea, he constituido una entidad operativa a la que le ha ido bien, he remansado beneficios y he tenido que aplicar finalmente el tema de la transparencia fiscal internacional, pues porque he obtenido rentas pasivas. ¿Qué sucede en estos casos? Y al final pues me llega una oferta y voy a transmitir la participación. Pues bueno, aquí es importante que tengamos en cuenta que ya transmite la participación de manera directa el socio español o de manera indirecta la entidad no residente, si hemos tenido que imputarnos rentas pasivas de la entidad no residente, tendremos derecho a disminuir la plusvalía que se genere en la transmisión. Es decir, aquí aplicaremos las reglas de las sociedades que tributan como patrimoniales y el valor, digamos, de adquisición será la suma de lo que denominamos valor de adquisición más valor de titularidad, que básicamente es pues, lo que yo pagué por la sociedad en su momento o el capital que aporté o lo que sea, ¿no? El valor de adquisición más el valor de titularidad, que es la suma de los beneficios sociales que estén en la entidad no residente, que no hayan sido distribuidos y que hayan sido previamente imputados al socio. De esa forma también pues, se combate la posibilidad que podría ocurrir de una doble imposición, ¿no? Porque al final, si no existiese este mecanismo de añadir al valor de adquisición el valor de titularidad, pues de alguna forma, si yo todos los años me voy imputando una determinada renta en España por aplicar las reglas de transparencia fiscal internacional porque pues, estoy obteniendo rentas pasivas y no las estoy distribuyendo a la matriz en España, claro, ahí y ya estoy tributando aquí, si después cuando venda esas rentas están en las reservas de la entidad no residente y yo tengo una plusvalía pues
grande porque yo constituí, pues no sé, con el mínimo que haga falta en el país. Si no tengo ese, entre comillas, ese derecho a deducírmelo ya o a imputar como mayor valor de adquisición lo ya pagado, de alguna forma se estaría produciendo una doble imposición, porque esas reservas yo ya he tributado por ellas en España, aunque no las haya recibido, y ahora las estoy transmitiendo. Entonces, sería como pagar 2 veces por la misma renta. Entonces, en este sentido, pues existe esta posibilidad para corregir el efecto, ¿no?, de las reglas de transparencia fiscal internacional. Después, esto es importante, y es que las reglas de transparencia fiscal internacional al final tratan de combatir en las que se da, constituimos entidades en territorios de baja tributación. Ahora bien, en el caso de los paraísos fiscales, las reglas de transparencia fiscal internacional se endurecen, porque aquí ya, oye, si tú estás en un paraíso fiscal, ya de por sí se desprende que estás en una jurisdicción donde pues, no va a haber tributación, no va a haber cooperación con la administración española, por lo tanto, pues las reglas son más duras. Aquí existe una presunción de que la renta obtenida por la entidad no residente y que debe ser objeto de inclusión en la base imponible de la persona física o de la sociedad residente en España, no cumple con el grado de tributación mínimo. Esto ya es una presunción. Y que como mínimo esa renta es el 15% del valor de adquisición de la participación en la entidad. Esta presunción admite prueba en contrario, pero bueno, ya de primeras tenemos que no se cumple, o sea, ya damos por cumplido el requisito de baja tributación y tenemos establecido la cuantía, ¿no?, de la imputación a realizar. Además, en el caso de los paraísos fiscales, pues bueno, ya no hay esa discusión sobre qué rentas son transparentables o no, todas las rentas son imputables. De la misma forma, en el caso de que nosotros participemos en instituciones de inversión colectiva, pues en fondos de inversión, en cualquier institución que se nos ocurra, y esté domiciliada en un paraíso fiscal, la persona física o la entidad residente en España tiene que integrar en su base imponible la diferencia entre el valor liquidativo a 31 de diciembre y el valor de adquisición. Es decir, todos los años realmente vas tributando todos los años por el incremento de valor que se produzca en ese fondo, en esa sociedad de inversión que se haya constituido en un paraíso fiscal. Aquí, como novedad, por si os suena, todavía no está aprobado, ¿no?, pero en la Ley de Medidas de Prevención del Fraude Fiscal se prevé una modificación, ¿no?, del concepto de paraíso fiscal. Sabéis que hasta ahora, pues bueno, veníamos trabajando con el listado de paraísos fiscales del año 90, que se va actualizando en función de si se firman convenios de doble imposición, con cláusula de intercambio de información, que, bueno, en caso de que a lo mejor pues saquemos alguna entidad y después se denuncia por parte de España que no está cumpliendo con ese intercambio de información, pues se puede denunciar y volver a entrar al listado de paraísos fiscales. Pero bueno, esto va a cambiar a partir de ahora. La Ley de Medidas de Prevención del Fraude Fiscal se definen como jurisdicciones no cooperativas en lugar de paraísos fiscales y se atenderán los criterios europeos en este sentido, ¿vale? Entonces, pues bueno, simplemente que a partir de ahora respecto a la transparencia fiscal internacional tendremos que tener en cuenta las denominadas jurisdicciones no cooperativas. Y bueno, y por otro lado también, además de normas de obligaciones materiales, de imputación de renta, la transparencia fiscal internacional establece una serie de obligaciones formales que, bueno, son un poco pesadas, pero debemos cumplirlas, ¿no? Entonces, el contribuyente que resida en España y que tanto en IRPF como en impuestos sobre sociedades tendrá que presentar, además de su autoliquidación del IRPF o del impuesto sobre sociedades, imputándose la renta extranjera, tiene que presentar una información adicional donde se tiene que incluir el nombre y domicilio de la entidad que le ha generado la imputación, quiénes son los administradores de esta entidad, la información, determinada información contable, pues balance, pérdidas y ganancias, etcétera, de la entidad no residente y qué renta se está imputando y un detalle de los impuestos satisfechos en el extranjero. Al final, esta información formal no es más que la administración intenta controlar un pelín estas estructuras, porque al final, pues, oye, vemos que en algunos casos es sobrevenido, pero en otros casos es fruto de una planificación fiscal, pues, que tiene un objetivo claro. Y bien, ahora
hemos preparado unos casos muy sencillos, es simplemente para que os para afianzar un poco las ideas más básicas y nada, para que os vayáis con estos más claro, ¿no? en la mente. Entonces, el primer ejemplo que queríamos tratar era el tema del grado de participación. Como ha dicho Santiago, el grado de participación se mide a nivel de grupo. Entonces, imaginémonos que la sociedad A participa en un 30% en la sociedad W. Es transparentable, porque obtiene rentas que serían objeto de transparencia y tal. Entonces, ¿aquí qué sucedería? O sea, en principio, y además, esta sociedad A participa en una sociedad B al 100%, que a su vez participa en una sociedad C al 50%, que también es no residente, y esta sociedad C participa a su vez en un 50% en la sociedad W. Entonces, en principio lo que diríamos es, oye, desde España solo estoy participando en esta al 30%, pero bueno, tenemos que tener en cuenta la participación global, ¿no? A nivel de grupo. Entonces, si yo aquí tengo un 30%, pero después de manera indirecta tengo aquí un 50% en esta y esta a su vez un 50% en esta, realmente de manera indirecta pues tengo un 25% extra, más el 30% que ya tenía, ahí me está dando que tengo una participación superior al 50%. Y por lo tanto, cuidado porque se cumple el requisito de grado de participación. Por lo tanto, tendremos que imputarnos las rentas que sean transparentables. Para que lo tengáis en mente, las rentas transparentables tendremos que imputarnos la sociedad A imputará en cuanto a la cuantía, ¿no? El 30% de la renta transparentable de la sociedad W, y después en B, como es la primera sociedad no residente que sigue por esta, digamos, por esta vía, imputará el restante 25%. Entonces, de esta manera, pues, imputamos en España el 55% en el que estamos participando. Después, en cuanto al grado de tributación, para que veáis también con numeritos, ¿no? Cómo se calcula si estamos por encima o por debajo de ese 75%. Entonces, imaginémonos que una sociedad española participa en una entidad transparentable X, residente en cualquier país distinto de España, que ha obtenido intereses por importe de 5.000 euros. ¿Vale? Por esta cantidad ha soportado 200 euros de retención en el estado de la fuente y ha pagado 400 euros en su propio estado de residencia. Entonces, ¿cómo calculamos esta sociedad? ¿Tendríamos que transparentarla o no? Ya vemos que el tipo de renta es transparentable, no intereses. Entonces, vamos a ver, y asumimos que participamos, imaginemos, un 100%. Pues cumplimos participación, cumplimos tipo de renta, vamos a ver si cumplimos importe de, o sea, grado de tributación. Entonces, tributación de la sociedad X se suma, como decía Santiago, se suman la retención soportada en el estado de la fuente y el importe pagado en el estado de residencia. Por tanto, X ha pagado 600 euros de impuestos por esos 5.000 euros de intereses. ¿Cuánto hubiese pagado en España? Pues en España los intereses integran la base imponible del impuesto de sociedades, 5.000 euros al 25%, 1.250. ¿Cuál sería la barrera, ¿no? ¿Cuál sería ese 75%? Pues 1.250 por el 75%, 937. Por lo tanto, como un 600 es inferior a 937, se cumple el requisito de tributación inferior al 75% en España, por lo tanto, A debería imputarse los 5.000 euros como renta integrable en su base imponible. Vale. Después, ejemplo 3, residencia. Veamos en qué supuestos hemos planteado. Imaginemos persona física, tiene el 100% de sociedad A, residente en España, ambos residentes en España. Y aquí tenemos un 100% de una sociedad que hemos llamado CO. Entonces, vamos a ver en qué supuestos tenemos que imputarnos renta o no. Entonces, si CO es residente en España, pues bueno, esto es bastante evidente, ¿no? No hay transparencia fiscal internacional, porque directamente no hay componente internacional. Si CO es residente en Francia, no hay transparencia fiscal internacional, en principio, hemos dicho que era como la regla simetría, pero ojo, si no somos capaces de determinar que hemos constituido la entidad en la Unión Europea con el propósito, o sea, con motivos económicos válidos, podría ser. Entonces, en principio, no, pero cuidado. Imaginemos que CO es residente en Canadá. ¿Aquí qué sucedería? Pues bueno, sí hay transparencia fiscal internacional. Bueno, siempre y cuando se cumplan los restantes requisitos, que tengamos rentas transparentables y que la tributación sea inferior al 75% de lo que correspondería en España. Pero bueno, que en principio podría haber transparencia fiscal internacional. Y si CO es residente en las Islas Vírgenes, también hay transparencia fiscal. Asumimos que las Islas Vírgenes pues, es un paraíso fiscal y será una jurisdicción no cooperadora. Pues en este caso también hay transparencia fiscal y aquí las especialidades es
lo contrario que la Unión Europea. Aquí son en su contrario. O sea, se presume que hay transparencia fiscal internacional, se presume que la tributación es inferior al 75% de España y tenemos ya la presunción del importe de la renta que tenemos que imputarnos. Entonces, bueno, un poco para que veamos en qué supuestos, o sea, podemos estar en transparencia fiscal internacional en función de la residencia. Otro ejemplo que hemos puesto es el caso de la exclusión de rentas. Aquí, un poco por ver lo que os explicaba, ¿no? De cómo funciona esta corrección, ¿no? De la doble imposición. Entonces, imaginémonos que tenemos una sociedad española que participa en una entidad X que es transparentable y a su vez X participa en otra entidad transparentable Y, ¿vale? Una cadena. La sociedad A, todos los ejercicios, imputamos las rentas positivas de X y de Y, ¿vale? Entonces, dos preguntas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si transmitimos Y? ¿Deberíamos imputar en A la plusvalía obtenida por la sociedad X? Es decir, X vende Y y gana X, lo que sea, 10.000. ¿Tenemos que imputar esa plusvalía en A? Ahora veremos. Y por otro lado, si la sociedad X distribuye los dividendos como en forma de dividendos en la plusvalía, esos 10.000 que he ganado yo, que X ha ganado vendiendo Y, los distribuye como dividendo a, ¿tenemos que imputar los dividendos en A? Pues bien, la respuesta a ambas cuestiones es que no debe imputarse ni la plusvalía ni los dividendos, dado que en ambos casos A ya se había imputado las rentas procedentes de Y. Si habían imputándose todos los ejercicios las rentas obtenidas por X y por Y, pues bueno, cuando vendamos, pues evidentemente, o sea, si no se estaría lo que decíamos antes, estaría grabando dos veces esa misma renta. Y por último, pues, para repasar, ¿no? las rentas que son objeto de imputación, hemos puesto pues, nada, casos de rentas, si serían transparentables o no transparentables. Entonces, imaginemos que una sociedad residente en España participa en una entidad transparentable y obtiene todas estas rentas. ¿Cuáles van a ser objeto de imputación? Bueno, imaginemos que arrendamos un inmueble a una entidad no vinculada. Cuidado, porque aquí es una renta que podría ser objeto de imputación en transparencia fiscal internacional. ¿Qué pasa si X arrenda un inmueble a una entidad vinculada en España? Pues también, cuidado, porque aunque sea una entidad vinculada, también podríamos ser objeto de imputarnos la transparencia fiscal internacional. ¿Qué pasa si arrenda el inmueble a una entidad que está vinculada, que es no residente, pero que está afectada a la actividad económica? Pues bueno, aquí no habría transparencia fiscal internacional por el hecho de estar afectada a la actividad económica. ¿Y qué pasa si ese inmueble lo arrienda a entidades que no están vinculadas en el marco de una actividad económica? Pues bueno, aquí claramente pues, no hay transparencia fiscal internacional. Y ahora bien, ahora cambiamos de renta, ¿no? ¿Qué pasa con los dividendos de entidades en las que participan menos de un 5%? Pues bueno, aquí si participamos en menos de un 5%, como decía Santiago, hay transparencia fiscal internacional y es una renta que puede ser transparentable. ¿Qué pasa con los intereses? Intereses de entidades vinculadas que residan en España. ¿Aquí qué sucedería? Pues bueno, en principio hay transparencia fiscal internacional, si bien es cierto que hay ciertos matices que deberíamos tener en cuenta, ¿vale? Pero bueno, en principio podría haber transparencia fiscal internacional. Si son intereses de entidades no vinculadas, pues claramente hay transparencia fiscal internacional. ¿Qué pasa si son entidades vinculadas no residentes? Pues bueno, también podría haber transparencia fiscal internacional, si bien es cierto que hay determinados matices. Estos son los que se tienen que analizar con especial cuidado. ¿Y qué pasa si si hay intereses a entidades en el marco de una actividad crediticia? Pues la entidad no residente es una suerte de banco. Pues bueno, aquí en principio no habría transparencia fiscal internacional, si bien también hay que analizarlo un poco más en profundidad, pero en principio, si estoy haciendo una actividad crediticia, pues no habría transparencia fiscal internacional con esos pequeños matices. Entonces, bueno, esta era un poco la presentación que teníamos preparada y nada, espero que haya resultado clarificadora, que hayamos conseguido transmitir las ideas y creo que me comentaban que existían algunas preguntas. Entonces, sí, tenemos pues, algunas preguntas. Si quieres dejar de compartir la presentación y claro. así los asistentes te ven y también abre la cámara Santiago.
Perfecto. Hola Sandra, estoy de vuelta ya. Bueno, pues vamos a comentar las preguntas que nos han hecho los participantes. Nos preguntan la primera, ¿nos podríais referenciar los artículos donde encontramos la normativa que incluye la presentación? Sí. Los artículos son dos. El artículo 91 de la ley del IRPF y el 100 de la ley del impuesto sobre sociedades. Son los artículos básicos de la transparencia fiscal internacional. Perfecto. Luego, en relación a la nueva ley contra el fraude, ¿podría repetir la novedad que se ha comentado en relación con las rentas transparentables? Sí, entiendo que esta pregunta se refiere a la regla del 5%, ¿no? Cuando tenemos una filial con la participación superior al 5%. Pues a ver, Correcto, ¿verdad? Silvia García es la persona que nos ha hecho la consulta. Si nos lo puede concretar. Bueno, Si quieres, da igual. si quieres damos paso a la siguiente mientras la contesta. Entiendo que sí y la contesto. Si fuera otra, bueno, pues ya la volvemos a comentar, no pasa nada. Pues básicamente, como comentaba, había una excepción, ¿no? En cuanto a la transparencia de determinadas rentas que se obtenían por la entidad no residente que Me participaba confirma en que otras... sí, que es por el 5%. De acuerdo. Pues, perdón, como comentaba, está la excepción, ¿no?, de la entidad no residente que recibe rentas en las que participa en otras entidades con un porcentaje igual o superior al 5%. Pues en lo que prevé la nueva ley o el proyecto de ley de medidas contra el fraude fiscal es eliminar en conjunto esta excepción, de forma que aunque se tenga el 5% de participación en una filial y esta filial haga actividades económicas, esto va a ser renta transparentable. Vale. Luego, otra pregunta en relación, también Santiago, para ti, en relación a las holdings. ¿Podrías referenciar la normativa, doctrina o jurisprudencia que lo establece? Aquí apartado de las holdings que hemos comentado, ¿lo de esto también del 5%? Bueno, está en la consulta la hace 10 minutos más tarde, con lo cual no creo que vaya referenciado al 5%, salvo que nos concrete. Si quieres pasamos a la siguiente y ahora ya sé lo que se refiere. Entiendo que se refiere a los medios materiales y humanos que se necesitan, ¿no?, en una holding para entender que controla, dirige el órgano de administración, ¿no?, en la participada. Pues esto viene de una resolución de la DGT, una consulta general del 95. Vale. No tengo la referencia, es una consulta antigua, pero en un momento la Bueno, en tengo un a momento mano. determinado, si la empresa lo solicita, se lo podríamos hacer llegar. Luego, otra pregunta. En nuestro caso, la empresa creada en España por dos socios no residentes y queremos crear una empresa en Senegal participada al 100% por la empresa española. Y ya no me hace ninguna pregunta. No sé si Nuria... Bueno, sí, ahí bueno, yo iría pues eso, con cuidado con las rentas que se obtengan en Senegal. La verdad es que tendría que mirar, o sea, no sé qué tributación hay en Senegal, pero iría con cuidado con las rentas que se obtengan, porque bueno, se cumple el requisito de participación y en función de las rentas que se obtengan y del grado de tributación, pues podría darse la circunstancia de que tuviesen que aplicar las reglas de transparencia fiscal internacional. Entonces, un poco iría con cautela en los artículos y tal, pero sí, que lo tengan en cuenta. Vale, pues no tenemos ninguna consulta más. Yo entiendo que al final, que bueno, que cada caso, cada país también es muy casuístico y yo creo que para una empresa internacionalizarse, yo creo que es vital tener un buen asesoramiento legal y fiscal porque, bueno,
hay que controlar muchas normas y hay que tener muy claro cuáles son los impuestos que se pagan en los territorios, porque a día de hoy, como bien habéis comentado, todo está interconectado y ya tenemos normas que aplican en diferentes estados y además los juzgados y los tribunales están muy conectados, no como antiguamente pasaba. Pues entonces yo sin más voy a dar por terminado el webinar. Agradeceros nuevamente a Uría, a Miguel por segunda vez aquí con nosotros y a Santiago por primera vez que hayáis participado con nosotros. Gracias a las empresas también por participar y por estar ahí con nosotros hasta el final. Os haremos llegar la presentación y cualquier duda que tengáis, pues bueno, Cámara Valencia está siempre al tanto de cualquier novedad que podamos lanzar y de cualquier asesoramiento que podamos prestar a las empresas. Y sin más, pues nada, eso, agradeceros que estéis aquí y os vemos en futuras. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra.